El monje temblaba en el púlpito, pero no por miedo. Sus ojos brillaban como fuego líquido. «María», dijo, y la iglesia entera quedó en silencio. Nadie habla de cómo lloraba cada vez que pronunciaba su nombre, como si su alma tocara algo que los demás no podían ver. ¿Quién no ha buscado una madre cuando el alma ya no puede más? ¿Quién no ha querido quemar el mundo con una llama que consuele y salve? San Bernardo no solo amó a María, él incendió a Europa con su predicación, movió reinos, fundó abadías y escribió oraciones que aún estremecen los muros del Vaticano. Pero hay un texto suyo que fue silenciado por siglos. Una noche los monjes lo vieron entrar solo a la capilla y no salió por horas. Cuando regresó, tenía el rostro bañado en lágrimas y una luz extraña en la mirada. Lo que vio ahí nunca lo escribió. Esta es la historia donde un hombre se convirtió en llama y María fue el fuego. Y aquí verás lo que los siglos intentaron callar. Capítulo 1. El fuego que vino del silencio. La noche caía sobre Dijon en el invierno del año 1112. En el monasterio de Citeaux, los monjes apenas respiraban. La regla del silencio reinaba como una niebla espesa, pero aquella noche no era como las demás. Un grupo de 13 jóvenes cruzaba los portones en completa quietud. Al frente iba uno de rostro pálido y mirada encendida. Se llamaba Bernardo. Tenía apenas 22 años y dentro de él ardía una llama que no lo dejaba dormir. Desde niño, Bernardo había sentido que el mundo no lo saciaba. Nacido en una familia noble, con acceso a educación, placeres y prestigio, muchos pensaban que estaba destinado a la gloria mundana. Pero desde muy joven se había refugiado en la oración. En los campos de Borgoña, entre libros latinos y letanías, algo lo había tocado, una sed que ni el conocimiento ni la belleza podían apagar. Esa sed tenía nombre, y era Dios. Un antiguo relato preservado por monjes del Císter dice que una noche, mientras Bernardo oraba ante una imagen de la Virgen, sintió en su pecho una flecha ardiente de amor puro. No fue una visión externa, sino un estremecimiento del alma. Desde entonces su corazón ya no le pertenecía. Era como si María misma lo hubiera reclamado. Esta experiencia marcaría todo el rumbo de su vida. Su amor por la Virgen no sería poético, sería fuego real. Al llegar a Citeaux, Bernardo no venía solo. Había convencido a sus 4 hermanos, a un tío y a varios amigos nobles a abandonar el mundo con él. 13 en total. Algunos tenían hijos, otros títulos y fortuna. Pero algo en la voz de Bernardo los desarmó. Un testigo anónimo del siglo XII escribió: «No los persuadía con razones, sino con una luz en los ojos que ninguno podía resistir». Fue la primera gran victoria del santo. No conquistar con espadas, sino con el ardor de su fe. Los primeros días en el monasterio fueron duros. La orden cisterciense era conocida por su austeridad extrema. Comidas sin carne, jornadas de trabajo físico, noches frías, oración constante. Muchos novicios desfallecían. Pero Bernardo no solo resistía, florecía, encontraba gozo en cada renuncia. Se despertaba antes del amanecer para rezar, lloraba al leer los salmos y su devoción a María crecía con cada día. Uno de los monjes escribió: «Era como si su alma no pudiera estar quieta. Amaba a Dios con desesperación». Lo que siento, pocos saben, es que Bernardo sufrió una batalla interna al tomar esta decisión. Su madre, Alette de Montbard, había muerto poco antes de su ingreso al monasterio. La tristeza lo partía por dentro, pero lejos de alejarlo de la fe, ese dolor lo llevó más profundo al corazón de Dios.
Decía que cada lágrima por su madre era también una súplica a la Virgen, a quien desde entonces comenzó a llamar mi señora, mi consuelo, mi ternura. Un detalle poco conocido es que Bernardo tenía el don de la palabra desde joven, pero durante sus primeros años en Citeaux se negó a predicar. Sentía que aún no estaba limpio de sí mismo. Solo cuando su abad le ordenó hablar, accedió. Y esa primera homilía, según registros monásticos, hizo llorar a varios monjes. No por elocuencia, sino por la intensidad con que hablaba del amor de Dios. Era como si las palabras salieran ardiendo de su alma. El silencio del monasterio no lo apagó. Lo templó, como el hierro en la fragua. Bernardo no era un asceta triste, ni un sabio frío. Era un enamorado. El silencio no fue ausencia, fue preparación. En esos primeros años, algo en él se estaba gestando, y pronto esa llama personal se convertiría en un incendio espiritual que barrería con Europa. Pero aquí surge una pregunta que no dejará al espectador en paz. ¿Cómo un monje delgado, enfermo desde joven, sin dinero ni ejército, lograría mover papas, reyes y pueblos enteros con su sola voz? Esa respuesta apenas comienza a revelarse. Capítulo 2. 12 contra el mundo. La primavera de 1115 llegó con una misión inesperada. El abad Esteban Harding envió a Bernardo a fundar un nuevo monasterio. No tenía más que 25 años. No tenía dinero. No tenía tierra. Solo tenía a 11 compañeros y una fe que ardía. Juntos salieron a pie, atravesando bosques y pantanos. Su destino era un valle inhóspito y solitario llamado Vallis Clara, el Valle Claro. Allí, en medio del silencio salvaje, levantarían una luz que atravesaría siglos. El lugar era casi inhabitable, húmedo, frío, plagado de lobos y con tierras difíciles de trabajar. Algunos pensaron que Bernardo había perdido el juicio, pero él veía con otros ojos. Donde todos veían lodo, él veía santidad. Aquí fundaremos un cielo, dijo. Y lo hicieron. El monasterio fue bautizado como Clairvaux, en latín Claraval, y se convirtió en una escuela de fuego para las almas. Los 12 monjes no eran superhombres, había enfermos, tímidos, algunos aún atados a recuerdos del mundo. Pero Bernardo los transformó sin imponer, les enseñaba con ejemplo, trabajaba más que todos, comía menos que todos, oraba sin cesar. Su cuerpo se debilitaba, pero su alma brillaba. En palabras de un discípulo, su presencia nos quemaba y queríamos ser como él. Durante las noches, cuando el trabajo cesaba, los hermanos escuchaban a Bernardo hablar de María, no como teólogo, sino como hijo. Describía su pureza como un amanecer, su ternura como una brisa en verano. Decía que quien no amaba a María no conocía a Cristo. Su amor mariano era tan desbordante que sus palabras fueron copiadas por siglos. Si te agita la tempestad, mira la estrella, invoca a María. Poco a poco, el milagro comenzó. Hombres de todas partes llegaban a Clairvaux atraídos por esa vida de entrega radical. Nobles, campesinos, jóvenes brillantes, soldados arrepentidos. Algunos dejaban castillos, otros dejaban vicios. En solo unos años, el pequeño monasterio, en medio de la nada, se volvió un faro que no se podía ignorar. Era como si el Espíritu Santo habitara entre esos muros de piedra y silencio. Un dato sorprendente: entre 1115 y 1135, más de 130 monasterios fueron fundados bajo la regla de Claraval. Bernardo, enfermo crónico y de cuerpo frágil, fue el alma detrás de todos. No escribía tratados para convencer, no viajaba en caravanas de lujo, simplemente ardía, y esa llama se multiplicaba. Donde iba, brotaba vocación. Donde hablaba, nacía conversión. Una tradición antigua cuenta que en cierta ocasión, un joven que dudaba en dejar el mundo fue a visitar Clairvaux.
Al ver la humildad de los monjes pensó, esto es locura. Pero cuando Bernardo lo miró a los ojos, el joven cayó de rodillas y no pudo contener las lágrimas. Dijo, no me convenció un argumento, sino la presencia de Dios que sentí en él. Ese joven terminó siendo abad y santo. Bernardo no fundaba solo estructuras, fundaba almas. Él creía que el monasterio debía ser un horno de amor. Amor a Dios, amor a María, amor al silencio. Para él, cada jornada era una lucha espiritual. El mundo gritaba placer, poder, ambición. Él respondía con ayuno, humildad y contemplación. Era un choque de reinos, el del ego contra el del espíritu. Pero también había oposición. Algunos abades antiguos decían que Bernardo era demasiado joven para tener tanta autoridad. Algunos clérigos lo acusaban de fanatismo. Incluso dentro del Císter hubo quienes temieron que su figura eclipsara a la orden. Pero él nunca se defendió con palabras. Solo respondía con más oración, más trabajo, más silencio. Y poco a poco, hasta sus críticos empezaron a respetarlo. El episodio más revelador llegó cuando un conde influyente quiso donar tierras a Claraval, con condiciones políticas. Bernardo se negó. Prefirió seguir pobre antes que hipotecar la pureza de su misión. Esa firmeza impresionó a muchos. Un cronista escribió, este monje tenía más dignidad que un rey. No se vendía, no negociaba, su única moneda era la fe. Lo más asombroso es que, mientras todo esto ocurría, Bernardo vivía con dolores crónicos. Sus intestinos lo hacían sufrir tanto que muchas noches no dormía. Su dieta era tan estricta que apenas sostenía el cuerpo, pero nada lo detenía, porque no vivía para sí, vivía para Dios y para María. Aquí queda una pregunta abierta, una herida palpitante. ¿Cuánto puede soportar un alma enamorada antes de quebrarse? Porque Bernardo apenas comenzaba, y el mundo aún no sabía lo que vendría. Capítulo 3. La reina del Císter. No se sabe el día exacto en que Bernardo comenzó a predicar sobre María. Pero lo que sí se sabe es que nunca se detuvo. En un tiempo donde algunos teólogos apenas la mencionaban, él la proclamaba como reina, no por protocolo, sino por amor. Para Bernardo, María no era un símbolo ni una idea, era su madre, su amiga, su refugio más íntimo. El Císter era una orden austera, centrada en Cristo crucificado, en la contemplación y el silencio. Pero Bernardo encontró una manera de hablar de María sin romper esa sobriedad. La presentaba como la puerta por la cual Cristo mismo había entrado al mundo. Decía que ignorar a María era como querer beber agua, sin pasar por la fuente. Por ella vino la salvación, por ella debemos volver a Dios. De uno de sus sermones marianos más antiguos comienza con una súplica sencilla. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María. Una oración que más tarde sería conocida como el acordaos, memorare, rezada por millones hasta hoy. Esta oración no fue escrita en un escritorio, sino forjada en lágrimas. Bernardo la repetía en noches de enfermedad, cuando el dolor lo doblaba, y solo el nombre de María lo sostenía. Muchos se sorprendían al ver la libertad con que hablaba de ella. No la trataba con frialdad teológica, sino con ternura ardiente. Decía que su sola mirada podía levantar al pecador, que su nombre era bálsamo en medio de la batalla, y en una de sus frases más famosas exclamó, «De María nunca se dice suficiente, de María numquam satis». Esa línea se volvió lema de generaciones enteras de místicos, pero detrás de esa devoción intensa había una historia profunda. Bernardo había perdido a su madre muy joven, y algunos escritos antiguos sugieren que, en su dolor, se consagró totalmente a la Virgen.
En sus cartas personales firmaba como el siervo de María, no como títulos, sino como identidad. Cada monasterio que fundaba tenía un altar a ella. Cada misión que emprendía la encomendaba a su protección. Un dato poco difundido. En una ocasión, mientras oraba ante una imagen de la Virgen con el niño, sintió que el niño Jesús le sonreía. Y aunque fue una experiencia íntima, Bernardo confesó a un hermano que sintió como si María lo abrazara con los ojos. Este tipo de visiones, no públicas pero profundamente reales, alimentaban su amor. Era teología vivida, no estudiada. Lo extraordinario es cómo logró unir razón y amor en su predicación mariana. No se trataba de sentimentalismo. Bernardo sabía defender la virginidad perpetua de María con argumentos sólidos, explicar su rol en la encarnación con precisión y mostrar que su mediación no eclipsaba a Cristo, sino que lo glorificaba más. Para él, todo lo que pasaba por María llegaba con más fuerza al corazón del Salvador. Esa claridad encendió una llama en todo el Císter. Monasterios que antes solo repetían letanías básicas, comenzaron a entonar himnos marianos más profundos. Las fiestas en honor a ella tomaron nueva fuerza. Incluso la arquitectura cambió. En varias abadías se colocaron vitrales que la mostraban coronada. Bernardo no fundó una devoción más, despertó un amor dormido. También hubo oposición. Algunos intelectuales lo acusaban de exagerar, de convertir a María en el centro, pero Bernardo respondía con dulzura. ¿Acaso no fue por su sí que el Verbo se hizo carne? Y en una frase poderosa zanjó el debate. ¿Quieres llegar al puerto? Sigue la estrella, y esa estrella es María. Su estilo no era de confrontación, era de iluminación. Una carta escrita por un abad inglés contemporáneo suyo revela un detalle conmovedor. Bernardo habla de María como quien ha estado en su casa, no con arrogancia, sino con familiaridad santa. Esa percepción resume toda su espiritualidad. Bernardo no hablaba de María desde los libros, sino desde la experiencia viva. La había amado en su juventud, la había invocado en su debilidad y ahora la proclamaba como reina, y ese eco comenzó a multiplicarse. Teólogos, monjes y hasta obispos empezaron a citar sus textos marianos. Sus sermones se copiaban a mano y circulaban por toda Europa. Claraval se volvió sinónimo de devoción mariana sólida, y con el tiempo, Bernardo sería declarado doctor de la Iglesia, no solo por su sabiduría, sino por haber encendido el corazón de Europa con una llama, el amor a María. Pero aún faltaba la prueba más dura, porque amar a María no lo libraría del conflicto. Y en los próximos años, Bernardo tendría que defender no solo a la Virgen, sino a la misma Iglesia. Capítulo 4. La guerra de la palabra. No tenía espada, ni escudo, ni ejército. Pero Bernardo tenía algo que Europa empezaba a temer: su voz. Su palabra cortaba más profundo que el acero. No gritaba, no humillaba, pero sus sermones, pronunciados con voz débil y ojos encendidos, desarmaban a los sabios, conmovían a los pecadores y hacían temblar a los herejes. El siglo XII era un campo de batalla espiritual. Las herejías brotaban como maleza en terreno fértil. Cátaros, petrobrusianos, enriquianos, todos proclamaban falsas doctrinas, negando sacramentos, despreciando a la Iglesia y sembrando confusión entre los fieles. Muchos clérigos no sabían cómo responder, pero entonces apareció Bernardo, el monje delgado de Claraval, y cambió el juego. Una de sus primeras grandes intervenciones ocurrió en el sur de Francia. Allí, un predicador llamado Enrique de Lausana reunía multitudes, acusando a la Iglesia de corrupción y rechazando la autoridad del Papa. Bernardo no fue enviado con tropas, fue enviado con la verdad.
Caminó largas jornadas, llegó sin escoltas y pidió hablar con el pueblo. Cuando lo vieron, algunos se burlaron, pero bastaron 5 minutos de su predicación y el silencio cubrió la plaza. No usó amenazas, no citó leyes, usó el Evangelio. Su método era simple: exponer la belleza de la fe con tal claridad que el error se hacía insoportable. Un testigo escribió: Bernardo no atacaba al hombre, sino al veneno que llevaba dentro. En pocos días, Enrique fue expulsado por el mismo pueblo que antes lo aplaudía, y los fieles comenzaron a rezar el credo de rodillas. Pero su batalla más famosa fue contra Pedro Abelardo, un teólogo brillante, pero arrogante. Abelardo enseñaba en París ideas peligrosas. Cuestionaba el misterio de la Trinidad, ponía la razón por encima de la fe y trataba los dogmas como hipótesis. Muchos jóvenes lo admiraban, y cuando sus errores llegaron a oídos de Claraval, Bernardo no pudo callar. No fue un debate fácil. Abelardo era carismático, culto y amado por la élite intelectual. Bernardo, en cambio, prefería el silencio del monasterio. Pero cuando el Papa pidió que interviniera, no dudó. Se preparó orando, no por victoria, sino por fidelidad. No voy a defenderme a mí mismo, dijo, sino al esposo de mi alma. En el concilio de Sens, ante cardenales, obispos y doctores, Bernardo habló con el corazón encendido. No humilló a Abelardo. Simplemente expuso cómo sus ideas, si se aceptaban, debilitaban la fe de los sencillos. Citó la Escritura con precisión, mostró cómo la razón sin humildad se convierte en soberbia, y al final no hubo duda. El error fue condenado. Un detalle poco conocido de esa jornada es que, después del concilio, Bernardo se retiró a una capilla a solas y lloró. No de orgullo, sino de cansancio. Sentía que cada palabra dicha le costaba un pedazo de alma. Para él, defender la fe no era una victoria personal, era un deber doloroso, cargado de responsabilidad. Lo que más impresionaba a sus adversarios era su coherencia. Vivía lo que predicaba, no cobraba, no buscaba fama, no pedía favores. Era pobre, enfermo y orante. Eso le daba una autoridad moral que ningún título podía igualar. Cuando hablaba, la gente sabía que era verdad, no porque fuera convincente, sino porque estaba consumido por Dios. A lo largo de su vida, Bernardo escribió más de 300 sermones, muchos de ellos comentando el Cantar de los Cantares. No eran discursos fríos, eran poemas ardientes de amor divino. En ellos hablaba del alma como una esposa sedienta, buscando al esposo entre las noches de prueba. Sus palabras tenían aroma de incienso, sabor de eternidad. También escribió cartas a obispos, príncipes y hasta al Papa, corrigiendo, exhortando, animando. Una de sus frases más citadas en esos escritos es: «La verdad sin amor hiere, pero el amor sin verdad mata». Para él, toda palabra debía ser medicina, firme pero curativa. ¿Y qué lo movía a todo esto? No el deseo de gloria, no el odio al error. Lo movía el amor a Cristo, a ese Cristo crucificado que lo llamaba cada madrugada en la capilla y que le pedía una sola cosa: «Dime, ¿la verdad?». Aunque duela, y Bernardo obedecía, pero aún quedaba otra guerra, esta vez no contra herejías, sino contra el orgullo de los poderosos. Reyes, cruzadas, política e iglesia, un torbellino en el que su voz tendría que sonar más fuerte que nunca. Capítulo 5. El santo que dobló reyes. El asedio a Jerusalén había terminado. Era el año 1146. Y Europa estaba convulsionada por la Segunda Cruzada. El rumor crecía. Ella necesitaba un líder espiritual firme. El Papa Eugenio III, viejo amigo de Bernardo, lo llamó. No buscaba un guerrero. Necesitaba un profeta en sandalias, un pastor sin espada,
Carlos VII, el rey Luis VII de Francia, tenía que ser convencido, y nadie pensó que un monje delgado, enfermo y humilde pudiera lograrlo. Pero él lo hizo. Bernardo no viajó con esplendor. Viajó en penuria y oración, con ropas gastadas y su cetro más fuerte, la palabra guiada por el Espíritu. Cuando entró al salón del rey, no hubo filas de nobles. Solo él, con voz quebrada por la enfermedad pero firme en la fe, sin solemnidad forzada, invocó a la Virgen, su reina, y dijo con una claridad que estremecía: «Luis, ¿quién más que ella puede sostenernos en este combate?». No fue solo un discurso, fue una herida de amor en el alma del rey. Esa misma tarde, Luis VII aceptó emprender la cruzada, no por ambición, sino por obediencia al llamado espiritual que sentía en medio del silencio dejado por Bernardo. Muchos pensaban que había sido la estrategia política o el fervor bárbaro lo que lo movió. Pero historiadores contemporáneos registran: fue la mirada del monje, humilde y firme, la que quebró al rey, sin espadas, sin ejércitos. Y así partió. La presencia de Bernardo se volvió emblemática. Cuando pasó por pueblos, camineros y doncellas, mercaderes y pastores, se detenían a mirarlo. Él no repartía pan, no llevaba estandartes, pero su sola sombra traía esperanza. El santo que dobló un rey y reavivó la fe de los pequeños. Esa frase empezó a correr. Algunas voces murmuraban que su presencia sanaba sin cura. Otros, que su oración era más poderosa que 1000 aceitos. No solo con el rey, también con el papa su influencia era decisiva. Mientras Eugenio III esperaba noticias desde el frente, Bernardo le escribía cartas donde, sin diplomacia, hablaba de la importancia de la misericordia y la paz sobre la guerra. En una de ellas escribió algo que hizo temblar al Vaticano: «Un papa que no defiende a los pobres no estará con Cristo, te lo dice un enfermo que reza». No era herejía, era pureza de fe. También, en la penumbra de claustros e iglesias, secretarios inscribían sus palabras. Sus sermones circulaban encriptados: «No peleamos con flechas, peleamos con llanto y con esperanza». Esa mirada puso nerviosos a algunos obispos acostumbrados al poder. Pero él no buscaba el favor de ellos, solo la fidelidad al cielo. Durante una de las asambleas más importantes, donde se decidía el destino de la cruzada, Bernardo entró como quien entra a abrazar a un hermano. Dijo al rey: «No vayas por tierra extranjera, ve por la tierra del corazón humano». Y, sin discursos políticos, ese corazón volvió a latir con compasión. Luis escribió después a su hermana: «Ese monje nos hizo ver que la victoria se gana en el alma antes que en la espada». Un hecho poco difundido. En una de las noches más duras de la marcha, cuando el ejército parecía cansado, un mensajero apareció con una carta lacrada de Bernardo. En ella, un fragmento decían: «No olvides que tu corona no te pertenece. Es por ella por lo que Dios te confía a su pueblo. Sé pastor, no conquistador». Aquella noche, las fogatas se avivaron. Los hombres sintieron que no marchaban solo por tierra, sino por humanidad. Pero no todo fue aplaudido. Algunos nobles, irritados por su influencia, criticaron: «No es monje y sanador, es adicto a la política». Bernardo no respondía con odio, respondía con más oración y con más claridad. En uno de sus sermones dijo, hablando de sí mismo en tercera persona: «Se equivoca quien piensa que me muevo por amor al poder. No puedo ni quiero gobernar, solo advertir cuando veo que el enemigo oprime el corazón. Incluso en medio del fragor de la guerra, cuidaba de los más débiles, curaba heridas, consolaba a los desanimados y elevaba alabanzas a María. El eco de su compasión se transmitía entre los soldados. Más que un predicador, era un hermano en la fe».
Esa cercanía hacía que soldados corrieran a confesar sus culpas antes de la batalla, no por miedo, sino por búsqueda de perdón. Al volver a Citeaux, Bernardo no fue recibido como un héroe. Le bastó una mirada humilde. Dijo que la guerra espiritual no termina con gritos de victoria. Dijo que su verdadera misión era seguir incendiando corazones con amor, y caminó de vuelta al claustro, con la llama de la fe más viva que nunca. Sin embargo, queda una pregunta abierta que atravesará su historia. ¿Qué fuego puede arder aún cuando el conflicto humano alcanza su cima? Esa llama apenas comienza a revelar su calor eterno. Capítulo 6. Lágrimas en Clairvaux. El cuerpo de Bernardo ya no podía más. Tenía 62 años, pero parecía de 80. Las noches eran una tortura de dolores intestinales, la vista le fallaba, la fiebre lo dejaba en cama. Sin embargo, su alma seguía despierta. En lugar de quejarse, rezaba. En lugar de pedir alivio, pedía paciencia. Clairvaux, su monasterio amado, era ahora su celda de purificación. En sus últimos años, escribió poco y habló menos, pero cada palabra suya era escuchada como si fuera la última. Los monjes se reunían en silencio a su alrededor, como hijos alrededor de un padre moribundo. Bernardo no predicaba desde el púlpito, predicaba desde el sufrimiento. Su dolor se volvió una enseñanza viva, un evangelio encarnado. Una tarde, al escuchar el canto de las vísperas, rompió en llanto. Uno de los hermanos, confundido, le preguntó por qué lloraba. Bernardo respondió con voz apenas audible: «Porque cada nota me recuerda el cielo, y aún no lo alcanzo». No lloraba por miedo a morir, lloraba por amor al amado, por el deseo ardiente de ver el rostro de Cristo y besar los pies de María. Lo más sorprendente es que, aún en su estado, seguía recibiendo cartas. Papas, obispos, abades y hasta reyes le pedían consejo. Él, con manos temblorosas, dictaba respuestas llenas de ternura y verdad. En una de ellas escribió: «La fuerza no está en el cuerpo, está en el corazón que ama». Esa frase quedó grabada en la historia espiritual de Europa. Un testigo relata que, algunas noches, lo encontraban abrazado a una pequeña imagen de la Virgen. No decía nada. Solo la miraba como quien mira un recuerdo amado antes de partir. En una carta íntima confesó: «Si María me toma de la mano, no temo al abismo ni a la noche». Su devoción mariana, lejos de disminuir con el dolor, se hacía más intensa, más visceral. Los monjes notaban cómo su mirada cambiaba. Ya no era el líder, el predicador, el fundador, era simplemente un alma en despedida. A veces hablaba con Jesús como si lo tuviera enfrente. Decía: «Señor, aún no me llamas, pero ya te escucho venir». Sus palabras no eran delirio, eran lucidez espiritual. Había cruzado el umbral entre lo humano y lo eterno. Un detalle, olvidado por muchos, en medio de su agonía, pidió ser llevado al coro una última vez. No podía caminar. Lo cargaron en brazos. Apenas podía hablar, pero cuando los monjes cantaron el Salve Regina, Bernardo murmuró cada palabra con lágrimas en los ojos. Fue su despedida, no a la comunidad, sino a la reina que lo había acompañado toda su vida. No murió de golpe. Su partida fue un lento vaciarse, como una vela que se apaga sin ruido. Su cuerpo se debilitaba, pero su alma se volvía luz. En 1900, sus últimos días, ya no pedía medicina, pedía el crucifijo. Lo besaba con pasión y repetía una sola frase: «Jesús, María, en ustedes descanso». El 20 de agosto de 1153, justo antes del amanecer, Bernardo exhaló su último aliento. Los monjes cayeron de rodillas. No hubo gritos, no hubo desesperación, solo un silencio sagrado y lágrimas que caían como incienso. Uno de ellos escribió: «No murió,
se entregó. Y otro agregó: en su muerte sentimos el cielo más cerca que nunca. Pero su historia no terminó ahí. En los días siguientes, personas comenzaron a llegar a Clairvaux de todas partes. Campesinos, nobles, peregrinos, todos querían ver, tocar, orar cerca del hombre que les había encendido la fe. Y comenzaron los milagros. Sanaciones, conversiones, reconciliaciones familiares, como si su alma, libre del cuerpo, ahora pudiera abrazar a todos. Una mujer ciega, según un antiguo manuscrito, recuperó la vista al tocar su tumba. Un joven que había perdido la fe cayó en oración profunda al oír un sermón suyo recitado por un monje. Claraval ya no era solo un monasterio, era una antorcha viva, y el fuego no venía de las piedras, sino del santo que había amado hasta consumirse. La Iglesia lo canonizó rápidamente, pero más allá del título, el pueblo lo llamó el Doctor del Amor, no por sus tratados, sino por la llama que dejaba encendida en cada corazón. En cada rincón de Europa, su nombre era susurrado como una bendición, y su oración mariana se volvió himno eterno. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María. Y así, desde un lecho de dolor, Bernardo hizo su último milagro. Enseñó al mundo que el sufrimiento puede ser altar y la muerte una puerta gloriosa al cielo. Capítulo 7. La llama que no se apagó. Pasaron días, luego meses, pero la tumba de Bernardo no dejó de recibir peregrinos. Algunos venían por curiosidad, otros por necesidad, todos por esperanza. Su cuerpo ya descansaba, pero su llama seguía viva. Se decía que quien oraba en Claraval salía distinto, no por los milagros visibles, sino por la paz que se llevaba en el alma. La comunidad monástica conservó sus enseñanzas como quien guarda brasas bajo ceniza. Cada palabra suya fue copiada, rezada, meditada. No buscaban fama, buscaban seguir encendiendo lo que Bernardo había comenzado, una revolución del corazón, una revolución que no exigía armas, sino rodillas, no necesitaba batallas, sino silencio enamorado. En 1174, apenas 21 años después de su muerte, el Papa Alejandro III lo canonizó oficialmente. Pero para el pueblo, Bernardo ya era santo desde antes, no por decreto, sino porque su vida olía a santidad. Aquel que había conquistado almas. Con dulzura ahora era llamado Doctor Melliflus, el doctor de voz dulce, por la profundidad de su sabiduría y el consuelo de sus palabras. Su influencia no se apagó con el tiempo. Siglos después, sus escritos siguieron guiando teólogos, inspirando místicos y encendiendo la fe de los sencillos. Santo Tomás de Aquino lo citaba con respeto. Santa Teresa de Ávila lo llamaba amigo de los que aman sin medida. San Juan Pablo II lo mencionó como uno de los faros más puros de la espiritualidad monástica, pero fue su amor mariano el que más trascendió. El famoso acordaos, esa oración que tantos repiten en momentos de angustia, se convirtió en refugio universal. No hay rincón del mundo donde no se haya pronunciado esa súplica. Bernardo había pedido consuelo a María y terminó enseñando al mundo entero a refugiarse en su ternura. Un dato poco conocido: en el Concilio de Éfeso, siglos después, cuando se proclamó oficialmente a María como Madre de Dios, varios obispos citaron a Bernardo. Aunque ya no estaba vivo, su voz aún sonaba. No en los templos, sino en el corazón de la Iglesia. Era la confirmación de que su llama, lejos de apagarse, se multiplicaba. Sus monasterios se expandieron como ríos de fuego. De Claraval salieron decenas de fundaciones. La regla cisterciense se fortaleció y la vida monástica encontró nuevo vigor.
En cada abadía, un retrato suyo era colgado junto a la Virgen, no como adorno, sino como recordatorio de que la santidad es posible en medio del cansancio, del dolor y de la entrega total. Incluso en la cultura popular, Bernardo dejó huella. Dante Alighieri lo puso en el último canto de la Divina Comedia, como el guía final hacia la visión de Dios. No eligió a un guerrero ni a un papa, eligió a un monje silencioso y enamorado, porque entendió que quien más había contemplado a María era digno de conducir almas al paraíso. Hoy, tantos siglos después, su voz sigue viva. En cada misa donde se reza el acordaos, en cada corazón que elige la humildad sobre el orgullo, en cada oración que se eleva en la oscuridad, Bernardo no fue un sabio frío, fue una llama ardiente, no buscó aplausos, buscó arder y encender a los demás. Su vida nos deja una pregunta que quema. ¿Qué pasaría si nosotros también nos entregáramos sin medida? Si en vez de vivir a medias, ardiéramos como Él por Cristo y por María. Bernardo no fue diferente de nosotros, solo eligió amar hasta el extremo. Y ese amor, cuando es real, nunca muere. Capítulo 8. Oración final. Señor Jesús, hoy te contemplamos a través del corazón de tu siervo Bernardo. Él no te conoció desde la comodidad, sino desde la entrega total. Su cuerpo fue débil, su salud frágil, pero su alma fue más fuerte que ejércitos. Él no buscó grandeza, pero tú lo hiciste grande. Hoy nosotros, pobres, dispersos, frágiles también, nos acercamos a ti con esa misma sed. Te damos gracias, Señor, por haber levantado un santo como Él en medio de una Europa confundida. Gracias por su voz que no gritaba, pero sanaba. Gracias por sus rodillas gastadas en oración, por sus labios consagrados al nombre de María, por cada lágrima derramada en el silencio de Clairvaux. Que su vida nos enseñe que los verdaderos gigantes de la fe no hacen ruido, arden en secreto. Señor, danos el don de la pureza que habitó en su alma, que no vivamos con doblez, ni por apariencia, ni buscando elogios. Enséñanos a elegir el amor sobre la razón fría, el perdón sobre el juicio, la oración sobre el orgullo, que podamos caminar con paso firme hacia ti, aun cuando todo parezca oscuro. Te pedimos por todos los que, como Bernardo, sienten el peso del cuerpo y el cansancio del alma, por los que sirven en silencio, por los que no duermen por cuidar, por los que aman sin ser vistos. Que la llama de este santo los consuele, que sus palabras les den fuerza. La medida de amar a Dios es amarlo sin medida. Oh María, Reina, Clemente, Madre del Santo que hoy celebramos, te suplicamos que tomes nuestra mano como Él te lo pedía en sus noches de agonía. Enséñanos a invocarte como refugio, a mirarte como estrella, a seguirte como faro. Tú que llevaste a Bernardo hasta las puertas del cielo, llévanos también a nosotros. Danos, Madre Santa, esa ternura que lo envolvía, ese consuelo que le daba fuerzas en la enfermedad, ese perfume espiritual que él percibía al pronunciar tu nombre. Que nosotros también lo sintamos, que podamos repetir con su misma pasión su oración inmortal. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María. Hoy te pedimos una sola cosa, Señor, que también nosotros ardamos, que no vivamos tibios ni a medias, que amemos como Él amó, que sirvamos sin ser vistos, que oremos aunque no sintamos, que confiemos aunque duela, que sigamos tu voz aunque no haya luz, y que nuestro amor por ti, como el de Bernardo, sea más fuerte que cualquier cruz. Y cuando llegue nuestra última hora, no permitas que partamos sin haberte entregado todo. Que podamos morir con el rosario en las manos, con tu nombre en los labios y con el corazón encendido, como Él, como tu santo, como tu siervo fiel. Amén.